Acompáñame a hacerte una guía completa sobre cómo conseguir una banca válida sin necesariamente cerrar el agarre o hundirte la barra. Seguro que muchos de vosotros cuando salió la norma en su momento os asustasteis como pude ser yo. Yo tenía una banca, yo estaba completamente feliz y bueno, de repente tengo que cambiar la banca ya que la gente de la IPF quería, bueno, atacar un poquito el problema de la profundidad de codo, aunque ellos, el objetivo que a priori tenían era más sobre el ROM, sobre evitar ese precambiismo en el que había pues las bancas con muy poquito recorrido y lo atacaron mediante la profundidad de codo. Así que, dicho esto, si vais un poquito, os voy a dar un poquito de contexto, vamos directamente al vídeo, a aplicaros slide por slide, que es lo que queremos hacer, y os voy a hacer una guía completa de lo que para mí es lo más importante. Bueno, pues así, sí, dentro del vídeo vamos a ponernos primero en contexto, ¿vale? El contexto es muy sencillo. Seguramente si no has vivido dentro de una cueva, te habrás enterado de que hace un tiempo salió una norma que atacaba básicamente esas bancas con muy poco recorrido, esos pre-gamma que suelen decir los cuñados, y para ello, pues bueno, nosotros, los atletas y los entrenadores, nos hemos tenido que adaptar a esa norma. Al final no es, o sea, estaba fuera de nuestro control, nosotros no podíamos hacer si una norma parecía o no, simplemente tenemos que saber que lo que no estaba bajo nuestro control era eso, y lo que sí está bajo nuestro control es tomar responsabilidad y aprender que, bueno, que hay que cambiar un poquito la banca. Ante ello, muchos entrenadores empezaron a cierre el agarre, hundo la barra, ¿y qué ocurre? Que para mí esto, entre comillas, son soluciones bastante contraproducentes. ¿Por qué? Por lo que voy a explicar un poquito más tarde, sobre todo la de cerrar el agarre. Así que, dicho esto, vamos a empezar con la primera diapositiva. Eh, de todas, y como digo, aquí estoy bastante seguro de que muchos no, muchísimos de vosotros habéis visto historias similares. Historias donde un atleta, un entrenador o quien sea se queja sobre por qué su banca ha sido nula cuando en el reglamento hay otras bancas o cuando justo en esa misma competición hay bancas muy similares que son válidas. Bueno, esto realmente no es problema de los jueces, no es que un juez evalúe de una manera distinta o que sea problema per se de los jueces tanto de la AEP como de la IPF, sino del reglamento. El reglamento establece que la parte inferior de la articulación de ambos codos debe de estar por debajo de la superficie superior de su respectivo o su respectivo hombro. ¿Qué significa esto? Bueno, mucha gente puede pensar que el hombro nos referimos a todo el hombro, la parte de la masa muscular. No, porque hay gente que tendrá un hombro grandísimo y hay gente que tendrá un hombro pequeñísimo, sino de la articulación del hombro. Lo importante es que donde tú veas la masa, pues entre en la mitad, pues ahí a priori debería estar la articulación del hombro. ¿Y qué ocurre? Que esta norma, aunque en la teoría puede sonar muy sencillo y todo el mundo, bueno, por lo menos yo pensé que no iba a generar tanto revuelo al aplicarlo en la competición, es verdad que es bastante complejo aplicarlo en la práctica y esto genera, pues bueno, lo que digo, bastantes ambigüedades, competiciones donde unos atletas que hacen bancas muy similares a otros, uno nulo, otro blanco. Suele ser un poco complejo y por eso muchos entrenadores han intentado solucionarlo de la mejor manera posible, lo cual creo que no se ha llegado a entender, por lo menos de mi punto de vista, del todo. Al menos hasta ahora. Yo todo este vídeo no quiero sacar todo el mérito y decir, ¡buah! Esto todo lo he creado yo, porque realmente no es así. Esto simplemente, a partir de que salió esa norma, pues fui viendo vídeos, fui viendo algunos vídeos de YouTube, he visto distintos vídeos en Powerlifting Now, en un sitio, en otro, y al final pues he ido cogiendo mi apunta, y justo hace poco Sean Noriega, entrenador y aparte profesor, si quieres llamarlo así, de Powerlifting Now, hizo un vídeo específicamente sobre esto donde como todas mis ideas en la cabeza empezaron a cada una detrás de otra y de repente el puzzle tenía todo bastante sentido. Y gracias a eso pues decidí traer un vídeo a la comunidad hispanohablante que sirviese para ayudar sobre esto mismo. Así que, dicho esto, proseguimos un poco y le damos caña. ¿Por qué cerrar el agarre en banca para mí es contraproducente? Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, en este vídeo vamos a tratar dos conceptos que, bueno, que van a ser la rotación interna y externa. Esto va a aplicarlo un pelín después, pero quiero entender que cuando abrimos el agarre y cerramos el agarre, no solo estamos cerrando y abriendo el agarre, y no solo estamos aumentando y quitando ROM, sino que también estamos cambiando la rotación interna y externa que hay en el hombro. Y para mí esto es el principal predictor de lo que viene siendo una banca válida. ¿Qué ocurre cuando cerramos el agarre? Pues aquí he puesto justo un vídeo mío, mismo día, mismo banco, mismo todo. Mi banca de la izquierda, que es mi agarre habitual, nula. La de la derecha, nula también. ¿Qué ocurre? No se suponía que el close grip pues, era la panacea. ¿Tengo que cerrarlo aún más? Lo dudo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, el principal problema que tiene el close grip no es solo que afecta a aspectos técnicos, que al final cuando hay gente que no me pongo yo porque al final yo sigo siendo un matado, pero hay gente que a lo mejor ya tiene un nivel de máster en esa skill, en hacer este tipo de banca, que coño, ha desarrollado una maestría técnica en ese aspecto y ahora de repente tiene que cambiarla por completo, porque cuando cierras 4, 5, 3, los dedos que salen en la banca se nota bastante sobre una persona, sobre todo las personas tan técnicas, que es justo a las personas
que le ataca esta norma. Y aparte ya no solo eso, sino que genera ruido a nivel técnico y ruido en la programación, porque estamos generando más distance travel, esa persona la primera semana van a ir un poquito raras porque me adapto, no me adapto, me adapto, no me adapto. Esa distance travel aparte va a generar más fatiga por repeticiones, por ende a lo mejor el rango de repeticiones que utilizaba antes ya no te funciona tanto. Es complejo y para mí por eso creo que esta forma de atajar este problema es por lo menos contraproducente. Entiendo que es una versión muy simplista y era lo que todo el mundo pensaba en su momento, pero creo que hay ya el momento de cambiar un poco. Así que, dicho esto, vamos a aplicar un poquito el concepto que, como digo, para mí es el más importante que tenéis que entender. Y es que para mí la rotación interna externa del hombro es el principal predictor. Y ahora, ¿qué es la rotación interna o externa del hombro? Me la has dicho ya unas cuantas veces, Alberto. Dime ya qué vamos a hablar. Bueno, la rotación interna, de manera muy sencilla, es cuando los codos van hacia afuera. Yo tengo una banca, yo me coloco en banca y cuando los codos van hacia afuera, estoy generando rotación interna. ¿Qué ocurre cuando hago rotación externa? Pues lo que pasaría es que estoy llevando los codos hacia afuera. De manera muy resumida, interna hacia afuera, externa hacia adentro. Puede sonar contraproducente, pero bueno, contraproducente, que no es lo mismo, pero sí, es justo eso. Y ahora, ¿qué ocurre aquí? Bueno, aquí he puesto una banca mía dentro de la misma serie, de una repetición entre la de otra, donde en la primera hay más ER, External Rotation, rotación externa, donde, bueno, no te digo válida, pero bueno, está ahí que pichi picha. Y luego, la misma serie, mismo agarre, misma pausa, mismo todo, y genero más rotación interna, llevo los codos más hacia afuera, mismo todo y es válida. Ahora, ¿qué ocurre? Hostia, Alberto, esto es la panacea, hemos arreglado todo. No, vamos a ir paso por paso, pero es verdad que, como digo, haciendo justo esto, probablemente puedas ganar bastante, bastante, perdona que se me ha ido la profundidad, sin tener que cambiar tantísimo técnicamente. Y tú me dirás, hostia, Alberto, y lo de el closing no me llega a encajar. ¿Qué ocurre? Vámonos a la slide anterior. ¿Qué ocurre en el caso anterior? Bueno, el caso anterior es que sí, estamos cerrando el agarre, estamos generando más ROM, que es a priori lo que se quiere en la norma, pero ¿qué ocurre al cerrar el agarre en close grip? Que bueno, que los codos van a ir más hacia adentro, hay más rotación externa, que es justo lo que no queremos. Nosotros queremos rotación interna. Es decir, que te estoy dando una de cal, te estoy añadiendo más ROM, y que eso te está jodiendo, pero es que encima no te estoy dando otra de arena, te estoy dando una mierda, igual, te estoy cerrando la agarre porque es marrón, pero es que aparte estoy generando más rotación externa y esa rotación externa va a hacer que por un efecto visual parezca que estoy en la misma profundidad. O sea, como digo, ahí es quizás un pelín más de profundo, pero igual. Incluso si por lo que sea tiene una banca que está en la línea y cierra el agarre, yo consideraría antes otras opciones, porque aunque sí, puede ser que ya sea válida cerrando el agarre, muy probablemente haya ciertos cambios técnicos en la programación, todo lo que he comentado un pelín antes. Así que, como digo, al final, cerrando el agarre, va a aumentar el ROM, pero no va a ganar más profundidad porque hay un incremento en la rotación externa que ha generado, ¿vale? Luego, dicho esto, esto ya está muy, muy sencillo, muy, muy fácil, pero vamos a ver cómo generaríamos esa rotación interna. Como he dicho en el caso de antes, yo ha sido mediante lo que es foco intencional. Yo he cogido y he dicho, vale, pues abro codo o cierro codo. Sencillo, eso mediante foco intencional. Hay gente que le va bien, hay gente que con eso ya puede cambiarlo y no le está generando ningún ruido a nivel técnico, es sencillo. Y hay gente que a lo mejor no, que tiene que hacerlo por una especie de efecto cascada. Este efecto cascada es básicamente que nosotros generamos una acción en la muñeca y esa acción en la muñeca va a hacer que se genere una acción en el codo, y ese codo va a hacer que se genere una acción en el hombro, y que por ende generamos mayor rotación interna, entre comillas, prácticamente sin saberlo. ¿Cómo lo haría? Pues yo simplemente haría, si está la barra, yo lo único que haría sería simplemente generar, o bien, pongo el caso extremo, un japonés, pero bueno, un japonés es un caso súper extremo, simplemente intentaría rotar internamente la manita, básicamente a que la mano esté un pelín más en antecedimiento. Si mucho habéis consumido mucho TikTok, seguramente es lo del diamantito, ¿no? En lugar de agarrar la barra así, pues como un diamantito, y ahí te colocas, ¿no? Muy sencillo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, te animo a que cojas, haga un japonés súper exagerado, que ponga la mano así e intenta llevarlo al codo hacia adentro. Es prácticamente inviable, porque al final el codo está en una posición y es muy, muy, muy difícil que tú generes una rotación externa en esa posición. Es decir, simplemente moviendo la mano va a hacer que se imposibilite llegar a ese rango de movimiento de rotación externa. Y entonces tener una rotación interna y entonces pues sería muy sencillo y sería más natural simplemente cambiando ligeramente la orientación de las manos, ¿vale? Esto sería, como digo, una de las formas para generar más rotación interna más efectiva. Y ahora, imagínate que incluso generando esa rotación interna que tanto estoy hablando y que va tan bien y que es la panacea, no ha funcionado. Hostia, Alberto, he hecho rotación interna, pero estoy todavía ahí en el límite. ¿Qué hago? Bueno, aquí vamos a tocar perdóname, otro tema que puede ser que haga un pelín el lío. Así que voy a intentar tratarlo con la mayor calma del mundo. Vale, tenemos que entender que en la banca, en el close grip, cuando hemos aumentado el ROM, no solo hemos aumentado el ROM y hemos aumentado la rotación interna. Y ahora, la rotación externa, perdona.
¿Qué ocurre si aumento el ROM, pero no cambio la rotación interna? Que a priori, en ese caso, sí debería de ser efectivo esto. Es decir, estamos aumentando el ROM con la misma rotación interna, que es lo que queremos. Por ende, si aumento el ROM, el codo va a tener que bajar más para llegar al punto que queremos. Y si el codo tiene que bajar más, va, como digo, la norma que hemos dicho antes, va a estar por debajo del hombro, o tendría que estar más para abajo, entre comillas, ¿no? Y ahora, Alberto, ¿cómo hago yo esto? Si me has dicho que cerrando el agarre no puedo porque genero más rotación interna. Bueno, pues esto sería mediante la flexoextensión de la muñeca. ¿Qué ocurre si tú agarras la barra, por ejemplo, como la agarro yo, que yo tengo la muñeca súper extendida, la tengo de plastilina y no me duele ni nada, yo tengo la mano ahí para atrás? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahí lo que está haciendo es recortar un poquito de ROM. ¿Y qué queremos hacer? Pues justo lo contrario. ¿Qué gesto vamos a hacer? Bueno, me voy aquí y os enseño, ¿vale? Vale. Hemos puesto el caso de que este caso va a ser una muñeca totalmente neutra, donde la haría, pues, súper exagerado. No es así, pero estaría una cosilla así, ¿vale? Estaría una cosilla así. Pues así hemos aumentado bastante el ROM. Ahora, ¿qué ocurre si, como digo, hacemos, pues que fijaros todo el ROM, aquí está, todo el ROM que estaríamos quitando, extendiendo la muñeca. Lo que querríamos sería pasar de extendida a neutra. Si nosotros tenemos la esta muy extendida, estaríamos recortando mucho ROM. Y lo que queríamos sería pasar de extendida a neutra, ¿vale? Muy sencillo. Si nosotros somos capaces de ganar más ROM ante la misma rotación interna, pues perfecto, ya lo tendríamos ahí y sería, entre comillas, una opción viable, ¿vale? Ahora, otra cosilla, ¿vale? Aquí tenemos otro caso. Imagínate que incluso así, pues no podemos. Bueno, podemos dejarlo en otros aspectos, pero como digo, para mí muy raro que atajando estas dos cosas ya os cueste llegar a la profundidad. Pero supongamos que sí. Bueno, tenemos dos opciones. Usa hundimiento, que aquí sería entre comillas lo que he dicho, que bueno, puede ser más o menos contraproducente, porque al final cuando estamos haciendo un hundimiento, lo que ocurre es que cuando tú te hundes la barra baja más, tu codo baja más. Por ende, entre comillas, sería más válido. Aquí os pongo un vídeo de un atleta mío que, bueno, que tiene profundidad para regalar, pero para que veáis, por ejemplo, que él empieza aquí y fijaros lo que llega a bajar si se hunde la barra. La barra baja más, tu codo baja más y por ende va a ser más válido. Muy sencillo, pero realmente esto, como digo, tiene cierto impacto en la programación que a mí no me llegan a convencer. Puede ser el caso, no hay ningún tipo de problema. Y luego, otra cosilla que para mí es también bastante top, es buscar un punto de contacto inferior. Es decir, muchas veces haciendo banca, nuestro objetivo es intentar tocar el punto más alto. Yo estoy tocando el punto más alto, por ende, estoy quitando ROM, estoy siendo más eficiente y demás. O a lo mejor simplemente generando un pelín más de rotación interna, a lo mejor simplemente incluso sin mover la muñeca y dejarla en tu posición normal. En lugar de tocar el punto más alto, si tocas un pelín más para abajo, como digo, estaremos bajando más y nuestro codo estaría bajando más. Una manera muy sencilla también de cambiar un poquito. Es verdad que quizá no soy tan partidario porque me gustaría más, como digo, atajar la rotación interna y quizá jugar un poquito con la flexión de muñeca antes que esto. Pero como digo, esta otra opción más que yo consideraría antes de usar un hundimiento o antes de cerrar agarre. Como digo, si os gusta este tipo de vídeos, de mi punto de vista, bueno, me ha gustado bastante sacar un vídeo completo que esté a la altura de mi expectativa. Me gustaría mucho que le deis a me gusta, que comentaseis y si de verdad os ha sido de ayuda, que vayáis a vuestra historia de Instagram y bueno, lo compartáis y bueno, si puede ser que ayude a la máxima gente posible, a mí me ayudaría muchísimo para ver que de verdad lo que estoy haciendo tiene un porqué. Y nada, mi gente, un besito y adiós.